Shalom, el Centro de Restauración El Shaddai tiene el agrado de compartir con ustedes testimonios de vida, testimonios de vida. Hazme oír por la mañana tu misericordia, oh Dios. En definitivo, que nosotros no podemos vivir sin tener la certeza de que Dios está siempre con nosotros a nuestro lado. No importa el momento en que estés, lo interesante es que Dios está contigo. Esta tarde nos corresponde compartir nuevamente en Testimonios de Vida, y para mí es un grato honor recibir a Yorleni Gutiérrez, quien nos ha permitido a través de estas pantallas escuchar las cosas buenas, bonitas y que Dios hace a través y en el corazón de los que le buscan y le aman. Amén. Bienvenida a Testimonios de Vida, Yorleni. Yorleni, ¿cómo Dios inicia a hacer ese trabajo que definitivamente solamente lo hace el Espíritu Santo, y es el de convencer a que las personas vuelvan sus vidas totalmente al destino en Cristo Jesús? Amén. Cuéntanos. Bueno, complacida pues de poder compartir las maravillas que hace Dios cada día con nosotros, porque la verdad el milagro más grande de la vida del ser humano es que Cristo llegue y que te transforme. Y bueno, de la manera como llega es lo interesante. Amén. Y pues sí, me encantaría compartir pues principalmente esa forma de la que Dios llegó a mi vida. Y pues fue un largo tiempo que yo estuve, nacimos en una familia católica, y pues siempre de pequeña siempre tenía esas ganas de como ver esta parte, porque me invitaban a iglesias. De hecho, había una persona que iba por nosotros a las escuelitas dominicales, y mi mamá hermética, ella no daba permiso porque pues ella decía que éramos católicos, pero éramos católicos y ni siquiera íbamos a la iglesia católica. Pues era como algo, y yo pues desde muy pequeña pues Dios sí estuvo ahí. Recuerdo que el Señor iba y el pastor iba con su busita y nos pasaba a recoger. Íbamos a la escuela dominical y le pedía permiso a mi mamá, iba a mi hermana y yo íbamos. Y bueno, crecí con ese deseo de saber de Cristo. Ya pues el plan de Dios estuvo ahí. Un día me escapé para la iglesia, que no se diera cuenta mi mamá. Sí, cosas así. Y porque yo sí desde pequeña sentía como esa necesidad de estar ahí. Escuchaba, sabía que ese era un camino que era lo mío. Y pues al transcurrir del tiempo pues llegó la edad de ya la adultez, ya después que tengo hijos y todo esto. Ya con mi hermano pues él sí se congregaba, sí, Dios hizo algo en él y él empezó en los caminos y todo esto, y sé que siempre oró por nosotros, por nuestra familia. Y pues llegó el momento de que siempre Dios hablando a uno, pero de repente uno evadiendo ese llamado, y llegó el momento en que pasamos una situación familiar justamente con mi madre. Tiene ella un infarto por 500 de azúcar. La llevamos al hospital. Yo no estaba congregándome nada, pero mi mami sí estaba ya asistiendo, y ella me hablaba mucho después. Ella empezó a hablarme de Dios, que buscara a Dios, y yo a todo esto no atendía el llamado. Y sucede esta situación tan difícil con mi madre, y ella queda hospitalizada entre la vida y la muerte, en teoría muy llena de aparatos y todo. Dios realmente en ese momento trató con mi vida. Estuve un mes cuidándola a ella ahí, día y noche, casualmente a mí, porque pues mi hermano por su compromiso de trabajo ocupados, mi hermana también,
y mi abuela era la que la ayudaba en la mañana. En algunas veces, ese tiempo renuncié a mi trabajo, tuve que dejar todo y estuve ahí. Y fueron días. Yorleni, disculpa que te interrumpa, pero el proceso de Dios era para contigo. Para conmigo, definitivamente. No era para ningún otro de tus hermanos. No, un mes ahí, un mes día y noche, viendo los diagnósticos que todos los días eran poco favorables. El diagnóstico era 0 posibilidad de vida y que en cualquier momento mi mamá podría tener otro infarto y pues ya partir de este. Y bueno, fue algo bien doloroso pues porque los procesos duelen pero no perfeccionan. Y todo siempre lo he visto con un plan de Dios en nuestras vidas, de que quizás muchas veces vemos la situación como dolorosa y todo, pero en realidad Dios no la ve desde un punto de vista, Él la ve como una perfección y para mejorar nuestras vidas. Dios no lo permite por hacernos pasar ese momento, sino por el plan perfecto de Él. Amén. Yorlenis, yo a veces le digo, esas son las pequeñas excusas de Dios para atraernos a su comunión, porque si no lo hiciera de esa forma, nosotros de buenas maneras posiblemente no hubiéramos, porque tú decías en parte de lo que tú estás conversando conmigo, que muchas veces sentiste el llamado de Dios pero no atendías. Entonces posiblemente ese es el caso de algunas otras personas que nos estás viendo desde este medio, que insistentemente Dios ha estado allí buscando la forma de cómo atrapar tu alma para que sea salva, porque eso es lo que a Dios le importa, más que cualquier cosa. Algunas personas vienen a Cristo porque tienen el deseo de que Dios les sane de un milagro. Dios lo puede hacer, porque Dios es así. Perfecto. Sí, abundante su amor y su misericordia, pero más que todo es que se sane nuestra alma, que sea salva nuestra alma, que nuestra alma sea recibida por el Señor. Así que este entrenamiento de Dios que duró un mes allí cuidando a tu mamá, ¿qué aprendiste en sí cada día que estuviste cerca de tu madre? Cada día tuve el tiempo, y ahí viene lo interesante del testimonio. Sucede como tipo película, dice mi esposo. Se me pasó tipo película. Ya yo no aguantaba más el proceso porque fue bastante duro. Fue bastante duro porque tú veías a tu mami como que entre la vida y la muerte y tú sin poder hacer nada. Y recordaba las palabras de mi hermano, que siempre estaba ahí, invitándonos a la iglesia y todo esto. Y yo, un día, me recuerdo que salí de la habitación de mi mamá en la mañana y me fui a la ventana del último pasillo y miraba hacia afuera y miré al cielo y le dije al Señor: Dios, sé que permitió todo esto porque hay un plan en mi vida y pues hasta aquí llego yo, le decía. He escuchado porque realmente pues no había tenido un encuentro con Dios así, pues mi hermano me invitaba pero nunca había llegado alguien que me hablara de Cristo, pero sí sabía que había un Dios que sanaba, un Dios de milagro, un Dios de pacto, principalmente un Dios de pacto, porque muchas personas dicen, pero Dios no necesita que tú le des nada a cambio porque lo tiene todo. Pero cuando hay este proceso en nuestra vida, Dios sí permite que haya eso. Y justamente cuando ya había un diagnóstico ya desfavorable, o sea que ya no había ninguna posibilidad de vida, mi mamá estaba en su cama tendida y mi papá y mi mamá ni siquiera para levantarla porque sus aparatos eran tantos, había aparatos por todo su cuerpo que ni siquiera te podía levantar, ni podíamos alimentarla porque no podía. Y yo me paré en esa ventana de ese hospital, cuando en la mañana, y yo le dije: Señor, hasta aquí llego yo sé que tú eres un Dios que sana, un Dios que liberta, y yo te pido por favor que saques a mi mamá de esa condición. Y te prometo, mira, en el poco conocimiento de Dios, no hablando, le dije: te prometo que si tú haces ese milagro de mi mamá, yo te voy a dedicar mi vida entera a ti. O sea, te lo pido, y se lo pedí con toda la fuerza de mi corazón. Y increíblemente, luego que yo hice eso, pues lloré y todo, porque me sentía ya bastante, ya la situación estaba bastante fuerte. Y increíblemente, mi mamá, 2 días después, para no decirte el día siguiente, tuvo una mejoría total.
con decirte que después de eso, a la semana mi mamá salió del hospital. Después que los doctores decían que no había ni una probabilidad de vida ya en ella, de que lo que esperábamos era, y que si en caso tal yo me la llevara, pues iba a estar ahí pues, conectada a las máquinas. A la máquina. Y para la gloria y honra de Dios, mi mamá fue sana. Salimos en victoria del hospital. Recuerdo, íbamos con la silla de ruedas con mi mamá y yo no lo podía creer. Y pues desde ese día he estado aquí en el camino del Señor y siempre le digo a las personas cuando escucho con situaciones difíciles, digo, cree y ten fe, porque muchas veces tienen las personas el concepto de que quizás pues como estoy por acá en el mundo y no estoy allá, no pueden pedir. O sea, la fe mueve montaña, la fe, cuando Dios tiene el plan contigo y tu llamado, eso es irrevocable, es tremendo. ¿Cómo Dios contesta tan rápidamente cuando hay un corazón contrito y humillado? Sí, fue un milagro instantáneo, porque el diagnóstico era, ya te digo, 0 posibilidad. Ahora bien, tú haces ese compromiso con Dios, y ¿cómo inicias el cumplimiento de lo que le prometiste a Dios? Sí, cuéntanos. Definitivamente. Yo pues de una vez yo empecé a congregarme, pues le doy gracias a Dios por la vida de nuestros pastores, la pastora Xiomara, el pastor Evangelito, que fueron una ayuda, siguen siendo una ayuda muy grande para nosotros, pues ahí acomodándonos en el Señor, siempre instruyéndonos, diciendo de qué manera empezamos a estar ahí. Mira que una parte que te digo es lo que mi mamá, volviendo al tema, cuando el diagnóstico era que mi mami iba a tener que ni siquiera poder caminar porque no podía cansarse, mi mami ella podía caminar kilómetros sin estar nada. O sea, la sanidad fue total. Ella fue sana totalmente, no había que lidiarla, no había de que ella tenía que quedar en la casa y no podía ir a la iglesia por eso. Y ella también se afirmó mucho más claro, mucho más, y veníamos con ella y para ella era un gozo, claro, como estar ahí con nosotros y ver que realmente Dios había contestado sus oraciones. Y bueno, yo me empecé a congregar, recuerdo que todavía donde me congrego, pues la iglesia era una iglesia pequeña y estábamos un poco ahí, pero ahí vamos, y viví tantas experiencias y caminé. Luego Dios fue haciendo cosas en mi vida, transformándome, y fue extraordinario el cambio, porque yo digo, realmente era lo mío, y ahí he estado hasta aquí pues ya 12 años. 12 años en el camino del Señor. En 12 años has crecido bastante rápido, Yorleni. Y sé que pues ahora ustedes están llevando un campo blanco. Es interesante. Sé que no es algo, ¿verdad?, que podamos decir que se pueda aprender o realizar a la perfección de la noche a la mañana. Requiere tiempo y mucho conocimiento. ¿Cómo ha estado esa preparación que Dios te ha dado a ti y a tu esposo en ese nuevo lugar? Bueno, ahí entra la parte de mi esposo, que fue el proceso luego de que mi mamá fallece, porque mi mami pues Dios hizo el milagro. Es una parte bien, algo que es profundo y que hay que explicarlo, porque muchas personas piensan que el milagro está en la sanidad física. Sí, obviamente sí está en la sanidad física, pero realmente lo que Dios quiere es salvar tu alma. Amén. Y que cuando ya partamos de esta tierra, nosotros nos vayamos con Él y podamos gozar de las bendiciones que Él promete en su palabra. Entonces sucede que mi mami, Dios me la regaló 7 años después del milagro. 7 años. Y yo tuve con ella 7 años, pero a raíz de esto llegó el momento que era el tiempo de Dios, de que ella ya partiera con Él. Dios permite que ella conociera una mujer de oración, de intercesión, gozosa. Eso me lo heredó. Yo, sinceramente, antes, casualmente, en la mañana, le decía a mi hijo, yo le digo, yo ahorita estoy aquí hablando contigo y yo te puedo dejar una casa, un carro, tus estudios universitarios, te puedo dejar todo eso, pero nada de eso va a llenar las necesidades que tú vas a tener cuando ya yo no esté, porque le digo, yo no estoy, los papás no somos eternos. Entonces yo le invitaba y él le decía, oye, tenemos campaña y todo esto. Y él me dice, y él se siente, me dice, mamá, yo sé que sí,
yo sé que sí. Y él, en su cosa, su universidad y todo esto, él dice, no te preocupes, mamá. Entonces, yo le explicaba esta parte muy importante. Y volviendo al tema, a veces Dios, o las personas creemos que Dios hace el milagro, o porque también no lo hace en el momento y la persona parte con el Señor, es porque Dios no lo puede hacer. No, sinceramente, yo sí tuve esas dos experiencias, porque te cuento. Luego que mi mami fallece, después de 7 años, que Dios hace el milagro y comenzamos a caminar y todo bien, y en el Señor, todo marchando súper bien, gozoso, mi papá, mi mamá, mi hermano, yo, y viene el momento nuevamente y sucede que mi mami fallece y me permite estar nuevamente en el hospital con ella. Y mire que yo les comparto esto, pastora, cuando estoy ahí, que lo que uno pide, Dios lo escucha. Y hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide, porque muchas veces nosotros pedimos cosas que realmente no sabemos qué pedir. Y yo siempre decía, ay Señor, será el tiempo, bueno Padre, ya me arreglaste 7 años, pero ten misericordia y todo esto. Y yo siempre le decía, ya para ese tiempo mi hermana tenía más tiempo y todo, mi mami vuelve a la situación. Y yo estoy ahí y yo siempre le decía a Dios, Señor, el día que mi mamá parta de esta tierra, yo no quiero estar lejos de ella. Yo siempre quiero estar ahí, pendiente de ella. Y de hecho, no quiero que nadie me avise porque yo era, sino que yo quiero estar ahí y que yo sepa de qué manera ella parte contigo. Y me toca ver a mi mamá partir. Me toca ver a mi mamá partir. Y tuve la experiencia, creo que fue una de mis experiencias más, wow, tremenda, porque hasta el sol de hoy todavía estoy, eso me impacta. Mi mami fallece, un infarto. Un tiempo de estar en el hospital y yo salgo de la sala del hospital llorando. Estaba sola, era como las 3 de la mañana, estaba sola, yo llamaba a mis familiares y nadie contestaba a esa hora. Sí, la mayoría están dormidos. Sí, están dormidos. Y yo salgo y el Señor empieza a hablarme y yo digo, Señor, ayúdame, dame fuerza. Y salgo de la habitación porque los doctores me sacan y salgo y estaba llorando cuando me dan la noticia de la partida de mi mami. Pues obviamente en la humanidad yo destrozada. Y yo le decía, Señor, ayúdame. Yo lloraba desconsoladamente. Y cuando yo salgo a las 3 de la mañana, por lo general en el hospital no hay nadie. Y cuando yo salgo, veo a una mujer, como 2 veces yo, así, altísima, así. Y yo salgo como en shock de allá de la habitación. Y ella viene y me agarra y me abraza. Y yo sentí los brazos del Padre. Yo sentí esa experiencia con Dios extraordinaria. Y el Señor me hablaba y la mujer era cristiana. Estaba en el lugar indicado. Dios le tenía. Siento que fue Dios. Y ahí el Señor, hasta hoy me acuerdo, siempre me lleva, no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas todo lo que en ella está escrito. Entonces hará prosperar tu camino en todas sus alturas. Y esas palabras hasta hoy me han sostenido. Y de ahí, esa experiencia fue extraordinaria, porque a pesar de que tuve un momento doloroso, tuve esa experiencia que Dios me permite estar ahí. Y lo que yo le pido a Dios, Él lo cumple. Me dice, yo le pedí, Señor, yo no quiero ver que mi mami me mande la noticia de que falleció, o que alguien me diga, yo quiero saber el momento. Y mi mami precisamente muere en mi brazo. Le da su situación ahí y pasa todo esto. Por eso le digo que hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide. Pero bueno, Dios cumple. Luego de esto, viene otra situación. Mi mami tiene 7 años de haber fallecido. Y a los 3 meses, mi papá también fallece. Mi papá también fallece. En el caminar del Señor. Gloria a Dios. En el caminar del Señor. El caminar del Señor es lo más hermoso que puede pasar en nuestras vidas, porque Él lo llena todo. Pero hay situaciones que suceden pero todo es un plan de Dios. Yo siempre lo veía así. Yo no lo podía creer porque mi papá no tenía ninguna situación de salud, sino que en la noche de la mañana sucede y perdemos a nuestro papá. Quedamos sin mamá y sin papá. Pero tenemos al Padre. Alaba hasta aquí me ha sostenido. Y siento que a veces Dios permite esas situaciones para que la total atención sea sobre Él. Nosotros tenemos que estar enfocados de que
dice que buscad el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura. Y aunque tu padre y tu madre te dejara con todo, Jehová te recogerá. Y créeme que fue esa experiencia la que a mí también me tocó. Pero en ese momento, cuando yo estaba tan triste, pasa todo esto, yo conozco a mi esposo. Conozco a mi esposo, su familia no es conocer. No conoce a Cristo. Conocer a Cristo, nada, para nada. Pero habían cosas que él tampoco, nada que ver. Y yo decía, Señor, es tu voluntad, no es tu voluntad. Y permite Dios que pues conozca a este hombre de Dios. Y mi vida pues cambió totalmente, tomó otro rumbo. Nos conocemos. Recuerdo un punto bien importante porque yo estaba así como de Dios, indecisa. no es de Dios, porque usted sabe, porque una persona que no conoce y yo dije, santo Padre, que eso puede suceder aquí, y yo no quería pues equivocarme. Entonces conozco a mi esposo y ya un día que yo estaba como, eso no. Estoy sentada en el portal de la casa de mi abuela, después de todo lo que me pasó, porque yo tantas cosas que me han pasado, y tener otra cuestión en mi vida así que me vaya a deprimir, herir, yo dije que no, mejor no. Y una voz así audible me dice, ese va a ser tu esposo y a través de él yo voy a llegar a su familia. Y me habló así aquí, como una voz así como con carácter fuerte, de firmeza, y yo decía, pero ¿cómo? Si ni siquiera conoce de ti, sabía que era Dios hablándome, ni siquiera conoce de ti, ¿cómo voy a llegar? Y yo, en esta situación que estoy ahorita, que me siento tan triste y todo, pero en el momento cuando tú estás más triste, en el momento cuando tú pasas más tu proceso, es cuando Dios está más cerca, preparando y acomodándolo todo. Ahí en ese momento, cuando Dios aparece y dice, tengo algo para ti. Y nos casamos, conocimos todo esto. Él se convierte a Cristo, conoce al Señor, y empezamos esta vida tan hermosa juntos. Pues ya tenemos 6 años ya de casados. Ahí mismo arreglamos, porque yo le dije, hay que arreglar nuestra vida para servirle al Señor como es. Así es. Tenemos un niño de 4 años, Caleb. Sí, Caleb. Que se roba el corazón de quien conozca a Caleb. Sí, Caleb. Entonces, definitivamente ahora que, pues, como usted lo menciona, estamos a cargo de una obra en Tinaja, Dolega, en el Campo Blanco, futura iglesia en el nombre de Jesús. Amén. Y pues cuando llegamos allá, y ahora veo cómo Dios ha permitido que llevemos la palabra a su familia. Ahora mi suegra es la que se congrega, las hermanas de él, y pues mi esposo, el terreno que su mamá le cedió para que hiciéramos nuestra casa, él cuando se convirtió pactó con Dios, y él pues puso el terreno para la obra del Señor. Estás contándome que de cada proceso difícil Dios tenía una fórmula para refrigerar tu corazón y una manera de cómo trabajar trayendo mayores victorias, porque ahora que ustedes están en ese campo blanco, tú has visto cómo tu suegra y tus cuñados han puesto su mirada en el Señor. Amén. Entonces, con Dios siempre es ganancia. Siempre con el Señor hay ganancia. Lo que tenemos que permanecer es creyendo su palabra. Como ella decía, en todas las etapas, ella ha mencionado un versículo bíblico que yo sé y estoy más que segura que han sido los sostén de él para poder sobrepasar a otro nivel. Amén. Me hablabas de hace unos minutos fuera de cámara, tuviste la experiencia no muy grata de que alguno de tus hijos padeció una enfermedad llamada asma. ¿Qué sucedió? Bueno, Derek tiene 12 años. Pues él estaba muy pequeñito, recién nacido. A los 2 meses, Derek
viene una crisis de tos. Yo pensé que era un resfriado común, un tipo de resfriado que le dan a los niños, pero empezó a tener ya la tos, no paraba. Pues lo decidimos llevar al pediatra. Derek llegó un cuadro de que un día casi se nos va, porque resulta que lo que tenía era una bronquitis, que ellos le dicen una bronquitis, la inflamación de los bronquios, y a los 2 meses, cuando apenas los pulmoncitos están ahí, y Derek empieza a tener estos cuadros bien delicados. En todo esto, en el camino del Señor, porque pues esto ya conocíamos, antes que mi mami partiera, ya conocíamos al Señor, y siempre después lo de mi mamá, siempre he creído que Dios hace. Hay algo que muchas personas no comprenden. Hay milagros, los milagros que son instantáneos, como fue muy rápidamente. Hay sanidades que son progresivas, y de todo esto Dios tiene un propósito y un proceso. Entonces, Derek, el diagnóstico del doctor era un asma bronquial, y que pues él me decía así. Llegamos al consultorio, Derek pasaba canalizado en su manito desde los 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, y las crisis eran más grandes. Había noches sin dormir, sin respuesta, ya los medicamentos no hacen efecto. Pasábamos más en el hospital que acá, pero cada vez que yo estaba en el hospital, yo a veces me sentía ya sin fuerzas, y yo decía, Señor, hay algún propósito en esto. Siempre lo he visto así. Dios siempre nos lleva a algún lugar con un propósito. Y ahí yo empecé a evangelizar a todas las mamás que había por ahí. Qué bueno. Y a compartir, sí, porque hay que entender, hay que ser inteligente y comprender el plan de Dios, porque de todo tiene Dios un propósito. El caminar del cristiano es con objetivo, con propósito. O sea, nosotros no venimos a este caminar simplemente porque solamente tú te edifiques, sino para edificar a los demás. Amén. Entonces, yo llegaba y yo decía, Señor, aquí, entiendo, es que necesitas que evangelice, perfecto, vamos a evangelizar. Y empezaba yo y convertí, y convertimos muchas personas. Y yo tras mi situación muy difícil, porque hay personas que piensan que las enfermedades, de que, no, solo es un asma, o solo no es tan grave como un cáncer, como una situación, una enfermedad crónica, no. Todos son iguales, porque el proceso es doloroso, porque tú no quieres ver a nadie enfermo, ni quieres que alguien pase una situación difícil. Así es. Entonces, el diagnóstico de Derek era, ya el doctor me decía, mire, ¿sabe qué? Mejor cómprese sus aparatos, nebulice a su niño en su casa, y pues ya usted tiene que acostumbrarse a vivir con eso. Cuando el pediatra me hablaba así, yo en mi mente decía, Señor, mi hijo no es asmático. Mi hijo no es asmático, y yo siempre declaré, yo decía, no, yo no acepto esa enfermedad, porque realmente tú moriste en aquella cruz para darnos vida, y vida en abundancia. O sea, la sanidad tuya, o sea, tú llevaste nuestras enfermedades, nuestras rebeliones, todo lo llevaste allá. Y yo creo fielmente en eso. Y yo le decía, Señor, no. Y yo nunca acepté ese diagnóstico. Y estuvimos 1 año, 2 años. Las venitas de Derek ya no aguantaban más. Y veníamos así a la iglesia. A veces me decían, ay, pero llevas al niño para allá, está lloviendo, que el resfriado. No, algo Dios va a hacer. Una parte muy importante es que cuando nosotros, hay muchas personas que ponen, pero, ay, que me amanecí con dolor de cabeza, por eso no voy a la iglesia. Pasó esta situación, por eso no. No, es cuando más cerca. Eso nos lo ha enseñado nuestra pastora. O sea, tú en tu casa no vas a recibir la sanidad. Cuando vienes ante el trono de la gracia y vienes ante el Señor va a tomar control de tu situación. Y de ahí, porque en realidad el que se va a glorificar es Él, la gloria es de Él. Amén. Entonces tenemos que venir, y yo venía y veía la situación y seguir caminando, con situaciones así, es lo que en realidad es un poco más difícil, pero con el Señor todo es llevadero. Has dicho algo muy crucial, porque es bueno que lo tomemos en cuenta, es esa aptitud
correcta delante de Dios, y uno de los principios que el Señor nos solicita es que no dejemos de congregarnos. Y ahí no dice, bueno, si estás enfermo, no te congregues. Si no tienes dinero, no te congregues. Si está cayendo un aguacero muy grande, no te congregues. No, ahí dice no dejarse de congregar. Es una orden. Y las órdenes están por algo. Entonces, muchos milagros o muchos procesos de sanidad demoran mucho más tiempo, porque esa parte que nos corresponde a nosotros de activar la fe y de cumplir con una orden divina, no lo hacemos. Entonces, muchas veces terminamos como aquel hombre, ¿verdad?, que estaba en aquel lugar de Betesda, esperando el movimiento de las aguas y en el estanque. Y muchas personas esperan que se muevan las aguas en su casa. Sí, las aguas se pueden mover en tu hogar porque Dios está en todo lugar, pero hay un principio el cual nosotros no debemos dejar de hacer delante de Dios. Entonces, cuando usted viene a la casa de Dios, el río de Dios, o sea, llega un momento en que tú la atmósfera divina, no sabes si de repente una palabra profética, las aguas se mueven de una manera mucho más profunda que en un hogar. Yo considero, y soy fiel creyente, que Dios también te responde donde tú estés orando, eso no importa el lugar, pero lo que sí importa es que nosotros cumplamos principios. Muchos de nosotros los cristianos a veces vemos las cosas muy largas o pasamos por trillos cuando no cumplimos principios, y hay personas que ven ciertas cosas como que no es una bendición. Esto es una cosa que no es de Dios. Que alguien se enferme, no es que Dios nos desea el mal, y no Dios desea que alguien esté enfermo, sino que hay momentos en que Dios permite eso para doblegar ciertas áreas que nosotros todavía no hemos doblado. Puntualmente eso. Y cuando Dios tiene un propósito, aún te voy a contar esta parte que es la mejor. Dios, cuando tiene un llamado en ti, el enemigo va a hacer todo lo posible para dispersarte del llamado. O sea, el enemigo va a poner cualquier obstáculo para que tú no alcances eso. En este momento, cuando yo estaba con Derek, yo estaba de su edad, yo era su mamá, yo soy su mamá, y la responsabilidad en el momento era mía. Y yo tomé esta decisión. Yo dije, no, porque las personas dicen, oye, lo ven muchas veces contradictorio. Que no quieres a tu hijo, ¿cómo lo vas a sacar y lo vas a...? Yo tengo un carro, yo me vengo para la iglesia y busco la manera. Y yo llegaba y yo decía y me arrodillaba y yo lloraba, porque no voy a negar que muchas veces había madrugadas que yo orando, ya yo no lo llevaba al hospital. O sea, ya yo oraba medicamentos porque ya no lo querían recibir. Ya el doctor decía, resígnate a la enfermedad. Y un día estábamos en ese movimiento, casualmente pasando una crisis de toda esa, a los 5 años. Estábamos en una campaña en la parte de afuera de la iglesia. Y yo estaba ahí y yo dije, Señor, usted sabe por qué yo estoy aquí. Yo quiero ver una respuesta de parte tuya. Y yo necesito un milagro, Señor. Necesito un milagro para Derek, porque he creído en ti y quiero seguir confiando, pero ya mis fuerzas son pocas, ayúdame. Y ese día un siervo oró por Derek, y ese día yo sentí algo diferente. Después de 5 años. Y Derek al día siguiente empezó solito, sin medicamentos, sin nada, a sacar cosas de su nariz, flema y todo esto, solito, como que si yo le hubiera dado un antibiótico. Y yo dije, wow, Señor, tú estás haciendo la obra, Y desde ese día, Derek desapareció el amor. Más mascarilla, ya el diagnóstico del doctor, ya. Después, ¿qué pasó? Derek ya no tenía asma. La sanidad fue total. Y me habló ese día, Señor, de Derek. Siempre cuando lo canalizaban me daba mucho dolor porque estaba muy pequeñito. Yo no entendía, porque hay momentos en el proceso que tú no estás entendiendo. Y Derek tuvo dolor porque estaba muy pequeño y tuvo que pasar ese proceso. Y cuando yo veía las agujas
en sus venas y todas las canalizaciones, y muchas veces se le rompían y no había cómo buscar la manera, hasta en los pies lo apoyaban. Era muy triste y pasó su proceso. Y en eso el Señor me dice, hay un ministerio poderoso en él. Yo a él lo voy a usar poderosamente. Y es necesario este proceso. Y ahí viene lo extraordinario de Dios. Derek, para la gloria y honra de Dios, Dios me habló acerca de Derek y me dijo, a los 9 años vas a empezar a tocar la batería, los instrumentos. Y cada vez que yo veía que a él lo apoyaba, yo, Señor, sé que es tu plan, sé que es tu propósito. Y efectivamente, después de la sanidad de Derek, a los 5 años, 6, 7, 8, 9, a los 9 años exactamente, Derek empezó a tocar la batería en la iglesia. Ahorita es uno de los ministros de la alabanza. Y toca la batería, y él dice, me recuerdo un día que llegó a la práctica y dice, llega a la casa contento porque pues, se convocó y que todos podían participar en la práctica para aprender. Y él llega muy emocionado a la casa y me dice, mamá, vieras, dice, toqué como que yo hubiera sabido toda la vida. Wow, y eso a mí, mi corazón se puso pequeñito, porque yo decía, Dios. Y yo le digo, hijo, lo que pasa es que cuando hay llamados y cuando Dios pone el don en ti, no hay nadie que te lo pueda. Ese es el don de Dios. Ahora Derek tiene 12 años y yo siempre le digo, recuerda, tú a los 12 años, 9, 10 años, él es un niño y yo le digo, recuerda, Dios te sanó, tu don es para él. Y todo eso. Es interesante escucharte. Yo he tenido la oportunidad de conversar con Derek y él es un niño bastante maduro para su edad, e incluso tiene, sin él saberlo, pero ahora te lo digo a ti, él tiene la capacidad de poder profetizar, y hay que cuidar el talento de ese niño. Y con este testimonio queremos decirles a todos los padres de familia, las madres, usted no sabe el diamante que Dios tiene o la perla que Dios te dejó como hijo, como hija. Aprovecha el ministerio, aprovecha los talentos, las capacidades que tienen tus hijos. No tan solo prepáralo para la vida, prepáralo ministerialmente, que ese debe ser la primera área, porque de eso depende su comunión con Cristo Jesús, que Él los lleva a la vida eterna, a permanecer en el camino. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere bien, no se apartará. Entonces hay una garantía en esto. No dediques más horas de la vida de tus hijos a cosas que no vayan a enriquecerlos, sino a que su alma esté llena del conocimiento de un Dios de todo poder. Que el Señor te bendiga. Esto ha sido Testimonios de Vida.